pues revisaremos todo lo relacionado con los mercados de valores. Iremos con unas características de los mercados de valores, con su importancia en la economía y entraremos como tal a revisar casos específicos, bueno, en el tema de los mercados de valores relacionado con quién maneja el tema de la Bolsa de Valores de Colombia, cómo se aplica y para qué, o cuál es su función, su creación y un poco también de la historia. Como les digo, muchos podemos conocer esta información, otros no, y también es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, bueno, adquirir un mayor conocimiento frente a este mercado de valores. Y como les digo, si no hay un mercado o del mercado de valores, depende pues depende de la economía y en este juego de la oferta y la demanda, tanto de bienes como de servicios, también es muy importante pues revisar este tema. Bueno, Juan Carlos, alguien me estaba por aquí escribiendo, permítanme por acá. Bueno, Juan Carlos, tranquilo, no señor, no se preocupe. Bueno, ¿qué les comento? Hasta ahora estamos iniciando. Hoy vamos a trabajar todo lo relacionado con los mercados de valores. Entonces, es un tema muy importante también en cumplimiento a nuestro cronograma que ya está casi finalizado. La idea es poder hoy generar todo este concepto relacionado con los mercados de valores. Vimos desde lo micro, desde la conformación de las empresas, los tipos de empresas y vamos ahora a lo macro frente a unas ofertas de bienes y servicios. Pues ya ahorita entramos en una ronda de preguntas, entonces ahí trabajaremos y desarrollaremos y despejaremos todas esas dudas. Y frente a las dudas de la clase, en el break destinamos unos 3 minuticos a solucionar las que tengamos. ¿Listo? Esa es la idea del día de hoy. Es un tema interesante para que le pongamos mucha atención. Como les digo y siempre les he dicho, la idea no es que salgamos con todos estos conceptos totalmente memorizados, pero que por lo menos los tengamos y los afiancemos realmente y los afiancemos entonces estos temas pues para eso van y para eso los estamos trabajando. Listo, dándole nuevamente las gracias a las 34 personas que están aquí, que estamos acá. Gracias por su tiempo. Sé que muchos venimos de una jornada laboral extenuante, pero estamos acá con la mejor disposición y esa es la idea. Ya hoy nuestra décima clase y estos meses se han pasado realmente volando. Bueno, entonces vamos a hablar frente a unos mercados financieros. Estos mercados financieros hacen parte o mueven o todos los movimientos que se hagan ahí, pues son unos movimientos relacionados de la oferta y la demanda como tal de bienes y de servicios. Estos mercados financieros es un lugar específico en el cual se destina como tal, se tiene una ubicación en la cual se manejan nuevamente unos bienes o servicios, unas acciones, pues todo lo relacionado con el juego, tanto de la oferta como de la demanda. ¿Listo? Entonces, trabajamos sobre este concepto. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos espacios físicos y virtuales en los cuales se trabaja y pues se realiza. ¿Qué se realiza? Se realizan unos intercambios financieros y se definen sus preferencias. Es decir, la elección
o la adquisición frente a una compra o venta, frente a una compra o venta, pues se define como una preferencia dentro del mercado, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los análisis que hizo la organización, de acuerdo a no solo los análisis, sino la conveniencia como tal, en busca de qué? De obtener mayor utilidad y obtener mayor ganancia de esa inversión. ¿Listo? ¿Qué hay? ¿Qué hay frente a este caso? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Y qué nos relaciona este documento? Entonces nos relaciona que cualquier mercado de materias primas podría ser considerado como un mercado financiero si el propósito del comprador no es el consumo inmediato, sino el retraso del consumo en el tiempo. ¿Qué sucede? Y también es muy importante este tema de mercados financieros. Tienen, es como tienen que, o sea, o se ven o hacen parte de los análisis como tal de las compañías que se tienen en la obtención como tal de ese ingreso. ¿Por qué se los pongo así? Porque muchas compañías pueden retener, pueden poner a la espera, pueden generar mayor demanda, pueden generar mayor oferta y eso va a significar pues mayor utilidad en el desarrollo, tal como nos lo dice aquí este documento. Todo lo relacionado con pues a unas estrategias que se tengan en la búsqueda pues en la búsqueda y en la consecución de los recursos financieros. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? Y como les comentaba, entonces vamos a dejarlo por acá para que no se nos vea tan arrumado. Entonces, ¿qué tenemos? Tal como les decía, entonces, ¿cómo se afectan o qué se tienen en cuenta? Se tienen o se relacionan con la oferta y la demanda. ¿Listo? Ahora, los mercados, ¿qué hacen los mercados? Colocan a todos los vendedores en el mismo lugar, haciendo más fácil encontrar los posibles compradores. Es decir, estos mercados surgen como tal aquella disposición en la cual hay una agrupación de proveedores, los cuales, o de vendedores, los cuales buscan generar todo lo correspondiente pues a un beneficio. Entonces, hacer esa transacción. Pero esa transacción basada en qué? En una oferta y una demanda. ¿Listo? Eso corresponde pues frente a este tema. ¿Y para qué se ponen ahí? Para que los compradores no tengan que saltar, ir de un lado al otro lado, sino ir, digamos, en ese tema aún más a la fija y pues encontrar pues el requerimiento o esa demanda como tal que exige el cliente. Esa demanda de una persona natural o de una persona pues jurídica, de una empresa multinacional, de una empresa como tal que tenga el músculo financiero para poder apalancar todos estos temas frente al mercado y pues a los movimientos del mercado, ya que es una transacción, no solo es una transacción, sino son miles de transacciones frente a en la misma búsqueda de lo que nosotros estemos tratando de realizar una inversión, una compra, una venta. Entonces, pues cada segundo tiene unos movimientos y pues cada segundo va a cambiar ese valor adquisitivo al alza o a la baja. ¿Listo? Bueno, frente a este caso, ¿qué se tiene? Una interacción. Entonces, como les decía, hay una interacción en la cual yo dispongo de unos títulos o
unos elementos los cuales tienen valor y los cuales a partir de la oferta o la demanda aumentan o disminuyen los valores. Por eso este mercado financiero está enfocado a eso, a poder determinar cuál es el producto en una compra o en una venta relacionada y que tenga directamente una proporción con la oferta y la demanda. ¿Listo? Entonces, acá es donde vamos o en donde estamos como tal nosotros enfocados. Entonces, ¿para qué están los mercados financieros y para qué está o se pone a disposición un sistema financiero? Entonces, frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Un aumento, o qué es cuál es el objetivo, buscar un aumento de capital. Entonces, ¿dónde vamos a buscar nosotros cuando entremos a este tema de las acciones? Pues todo lo relacionado a el aumento pues, en los mercados de capitales, en los cuales siempre se va a buscar que ese aumento de capital. Ahora, también una transferencia del riesgo correspondiente, o en dónde vamos a encontrar esto, un mercado de derivados, es decir, yo vendo, pero tengo o todas mis inversiones corresponden a un alto riesgo. Un alto riesgo, ¿por qué? Por la situación como tal de esa materia prima, de ese producto o de esa misma moneda. Entonces, pues, ¿qué se presenta o qué se vende? Pues se vende como tal ese beneficio, pero pues ese beneficio tiene un riesgo asociado. ¿Listo? Listo. Y ahora, el comercio internacional, en el cual se tiene ubicado o que se tiene en pues, el mercado de divisas, es decir, el valor como tal de las monedas o del valor que tiene cada moneda en ese mercado. Y pues eso también hace parte del mercado financiero, es decir, la compra o la venta de esas monedas. ¿Y de qué depende también, pues, el ingreso o la pérdida de la oferta o de la demanda, pero aún más de todas aquellas situaciones que se relacionen con el mercado financiero, pero pues a nivel, influyen muchos factores, en los cuales influyen los factores políticos, los factores sociales, y los factores climáticos también, porque afectaría una producción, o también las mismas pues, estrategias gubernamentales, en las cuales pues también ponen o venden a disposición pues de sus características o pues de su conveniencia pues el tema de la venta, pues de la venta o compra de divisas. Bueno, ¿esto para qué lo hacen los países? Para que, pues son estrategias que se tienen para que la moneda como tal del país, pues no pierda como tal valor adquisitivo en el mercado. Entonces, esas son una de las facultades que tiene como tal el Banco de la República y pues y siendo parte como tal del Estado. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a revisar también, a conceptuar todo este tema y vamos a revisar cada una de las funciones de los mercados. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿por qué trabajamos este tema? Para que nos quede también como muy, muy claro. Porque los mercados a nosotros nos van son como tal quienes en la mayoría de casos nos van a determinar el valor de nuestro producto o de nuestro servicio. ¿Por qué?
porque si yo tengo una gasolinera, pues a mí me va a influir muchísimo lo que esté pasando en el mercado de valores, en la adquisición del petróleo, en todas las reservas petroleras, todo eso pues va a influir en el precio pues, del crudo como tal, de la compra, de la venta, y pues va a llegar aquí va a llegar acá nosotros como intermediarios o la persona que es intermediaria, pues a sufrir unos efectos financieros y quién va a asumir principalmente esa alza o esa baja, pues el consumidor final. Ese es, y por eso es muy importante revisar los mercados. También vimos y se une a lo que nosotros también trabajamos la clase pasada relacionada con una matriz DOFA. Entonces, y también podemos ver algunos conceptos macroeconómicos. Entonces, ¿qué corresponde? Entonces, este mercado de valores también, aunque nosotros no lo incluimos, esa vez en nuestro ejemplo con Terpel, es muy importante también siempre tener en cuenta pues todas estas situaciones y todos estos elementos que los cuales nos permiten a nosotros pues realizar un diagnóstico global y que tenga relación directa con todo este mercado de valores. Entonces, frente a esas funciones que nosotros que tenemos, establecer los mecanismos que posibiliten el contacto entre los participantes en negociación, es decir, ¿qué participantes? Aquellos quienes están comprando, aquellos quienes están vendiendo y pues todos los que estén generando como tal pues el ejercicio económico de una oferta y de una demanda, que es finalmente lo que se traduce todas las operaciones que se presentan pues, pues en la economía. También es muy importante el tema de un mercado financiero. ¿Por qué? Porque se fijan o están determinados de acuerdo a su oferta y su demanda. Entonces son temas muy importantes para tenerlos en cuenta pues en el desarrollo como tal del análisis financiero el análisis a los estados financieros, y también son elementos que nosotros nos permiten como tal identificar todo lo relacionado pues con ese producto, con ese servicio y mucho más en el caso de ser una multinacional en el cual pues nosotros trabajamos muchas veces. Entonces pues corresponden a todos estos temas. Permítanme un momento, qué pena con Bueno, mil disculpas con ustedes, es que están unos procesos de licitación y me necesitaban, pero primero la clase. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, frente a estas funciones de los mercados que se tienen, entonces, en las cuales en los cuales se fijan unos precios de los productos financieros en función de su oferta y su demanda. ¿Qué tenemos? Una reducción de los costos de intermediación. ¿Y esto qué permite? Una mayor circulación de los productos. ¿Esto por qué? Porque pues va a haber como tal una oferta, pues en el ejercicio de la oferta, entonces una oferta y una demanda relacionada
una oferta y una demanda, en la cual pues van a disminuirse pues este intermediario, en el cual pues adquiere como tal el insumo, el producto o aquel valor que sea esencial para el desarrollo de su objeto social, y pues también en el caso de los procesos de comercialización. También, ¿qué se tiene? Administrar los flujos de liquidez de productos o mercado dado a otro. Entonces, ¿qué tenemos? También, y pues nos indica todo lo relacionado con unos flujos como tal de productos, como tal, en la cual se relacionan los flujos o los productos, pero más allá, relacionado con las transacciones o los valores financieros que se tienen pues en la compañía, en las compañías y en estos ejercicios nuevamente frente a una oferta y una demanda. Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Aquí, por acá abrir un poquito para que no se vea, para aprovechar todo el espacio. ¿Y qué características tiene estos temas financieros? Entonces, ¿qué tenemos? El número de títulos financieros que se negocian en un mercado, y ese es como tal. Entonces, frente a este caso que se tiene, cuantos más títulos se negocien, más amplio será el mercado financiero. Por eso, y vamos más adelante a ver cuáles son los grandes mercados como tal de valores, y a partir de eso, pues en toda esa oferta que hay frente a esa compra, frente a esa venta de bienes y servicios de todo tipo, pues hay una alta variedad diríamos que de todo lo que está en el mercado, y pues frente a todo ese análisis que se tiene, y pues ese aporte como tal a la economía global. Y por eso es muy importante, digamos, pues nuevamente revisar este tema, pues ya que de esto depende, como les digo, dependen muchas situaciones que se vienen ligadas a este tema. Entonces, frente a este caso que tenemos, la profundidad, entonces, ¿qué se relaciona? Entonces, es la existencia de títulos financieros que cubran diversas eventualidades en un mercado financiero. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Pues un nivel de seguridad en los cuales, ¿qué puede suceder? Se proteja contra el alza o caída de un precio de un producto determinado. Eso se llama los commodities, y pues también tienen unos valores adicionales, entonces los cuales van a permitir que muchas compañías las adquieran y que no pierdan, pues en determinado caso y frente a esta oferta y frente a esta demanda, pues que no pierdan pues todo lo invertido, o pues todo lo generado, todo lo puesto como tal en el mercado, y pues que no haya, y lo que busca es mitigar como tal aquella situación, pues unas diversas eventualidades. Entonces vimos, y trayéndolo como tal a la realidad pues de nosotros, vemos que pues todo el tema del COVID, todo este tema de la cuarentena, pues al principio de año pues puso en dificultades muchas bolsas, o bueno, las bolsas globales, y por ende pues se afectó el dólar, se afectó como tal el crudo, el ACPM, la gasolina. Entonces pues todos estos valores, y pues todos estos valores pues tienen pues relación, y como les decía, ese es un dominó. Entonces, en el cual pues si se presenta una situación, pues se va a caer o se va a dar como tal pues pues como tal
pues esas situaciones adversas y como tal esa consecuencia en los ingresos de las compañías y como tal en los estados financieros. Esa es también una de las características que se tienen o que se presentan frente a estos mercados financieros. Ahora, ¿qué se tiene? Entonces tenemos una amplitud, es decir, que todos pueden participar, todos pueden poner a disposición. Se tiene también pues una profundidad, es decir, el poder minimizar aquellas situaciones adversas. También, ¿qué se tiene? Que hay una libertad, es decir, no existen barreras en la entrada o salida del mercado financiero. Es decir, que pues cada uno o cada una de las empresas, tanto personas naturales como jurídicas, en los cuales pues estén en pues que hagan parte del mercado financiero, pues son libres tanto de escoger su compra como de su venta. Entonces no hay como tal un límite y pues eso permite generar, como les decía, generar y hacer parte de este juego tanto de oferta como de demanda. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos también? La flexibilidad. Entonces, definida como los precios de los activos financieros que se negocian en el mercado. ¿Listo? Entonces, todo lo relacionado pues con un activo financiero que se encuentra en los mercados financieros, pues van a generar y se van a presentar o se puede negociar como tal en la economía solidaria, es decir, que también pues tienen un valor no solamente en el mercado de valor allá, sino que también pues al momento de realizar pues ese cambio, digamos por así decirlo, pues a efectivo, entonces pues también tiene un valor y también tiene un impacto en la economía. ¿Listo? ¿Qué tenemos también? Entonces tenemos la transparencia. Entonces, ¿cómo se define la transparencia? La posibilidad de obtener la información del precio del activo financiero. Es decir, que pues se hace de manera pública todo este tipo de ofertas, pues las cuales los compradores, los cuales pues estén interesados, lo puedan adquirir. ¿Listo? Y frente a este caso también, ¿qué tenemos? Que no existan costos de transacción, impuestos, variación, tipos de interés o inflación y que los activos sean divisibles e indistinguibles. Entonces, en este caso, ¿qué relaciona? Entonces, una transparencia frente a una información como tal del activo financiero, el cual corresponde a un beneficio. Y en este caso, ¿qué relacionan? Que al hacer la transacción, pues hay como tal esa transparencia en la cual pues no va a haber pues impuestos, no va a haber unas tasas o no va a haber unas inflaciones, pero más sin embargo, ¿qué es importante también indicar? En el caso de que pues se negocie o se compre en el mercado de valores, pues al generarlo y al traerlo y que haga parte como tal de la economía, pues mm, va a generar eh, pues un costo asociado, el poder traer esa divisa, el poder cambiar el dólar, el poder utilizar una entidad bancaria de hecho para este tema y pues entrar a traer ese valor a pesos colombianos, pues va a traer un valor, pues un costo asociado, pero más sin embargo, lo que se genera en la bolsa, tanto de compra, pues, o tanto lo que se pone a la venta, pues se tiene el precio real del producto en la cual pues no influye ninguno de estos temas y pues lo cual hace como más, pues más legal y más, pues más viable el poder realizar todos estos tipos de transacciones. Bueno, vamos también, para seguir ampliando nuestro conocimiento, a trabajar con lo relacionado
a estos tipos de mercados financieros. Entonces, frente a este caso, frente a estos tipos de mercados financieros, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, es muy importante indicar en estas primeras diapositivas o en esta primera información, nosotros, ¿qué trabajamos? Trabajamos con las características de un mercado financiero, cuáles son sus principios, cuáles son sus beneficios y cómo se impactan en la economía. Ahora, vamos a ver los distintos tipos de mercados financieros, los cuales están especificados de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a su función social. ¿Listo? Esa es como tal la característica que nosotros tenemos en este caso. Entonces, frente a pues a todo este tema de mercados, vamos a poder revisar como vimos, por tema de activos o para qué se genere o qué beneficio realmente se quiere generar. Entonces, frente a este caso, se negocia con dinero o con activos, entonces, por los activos transmitidos. Entonces, es decir, nos vamos nuevamente a nuestro mercado de activos y entonces frente a este caso, ¿qué se tiene? Se tiene un mercado monetario, entonces en el cual se negocia con dinero o con activos financieros. ¿Y cuál es su principal característica? Que son a corto plazo y con una elevada liquidez. ¿Listo? Y también que se tiene unos mercados de capitales. Entonces, en este caso, que se negocian los activos financieros con vencimiento a medio y largo plazo, básicos para la realización de ciertos procesos de inversión. Ahora, también, ¿qué se tiene? En función de su estructura. Entonces, vimos unos dos mercados en función de los activos. Y frente a este caso, ¿qué tenemos? Tenemos el mercado o en función a su estructura, tenemos el mercado organizado. ¿Listo? Entonces, permítanme por acá. Lo arreglamos. Y frente a este caso, entonces, se denominan over the counter, debajo del contador, y que tiene, ese serían, pues, la característica y, pues, cómo se denomina. ¿Listo? Es decir, pues, todos aquellos los cuales están estructurados y organizados para prestar ese servicio de compra y venta como tal, que hagan parte del mercado financiero. Ahora, ¿qué se tiene? También se tiene lo relacionado con según la fase de negociación de los activos financieros. Entonces, frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Entonces, se identifica, entonces, un mercado primario, entonces, en los cuales, ¿qué se identifica? Que se crean unos activos financieros y quién los emite o quién los transmite o quién los pone a disposición como tal de los compradores, el emisor inicial, es decir, quien genere o quien cree ese activo financiero. En este caso pueden ser los bancos, petroleras, todos aquellos que tengan o que entreguen ese insumo primario en la realización como tal de los activos financieros. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, ese es nuestro mercado primario. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué hace parte de nuestro mercado secundario? Entonces, solo se intercambian activos financieros ya existentes que fueron emitidos en un momento anterior. Es decir, la compra, no una emisión directa, sino se emiten, se compran, se venden, se compran y se venden, se compran y se venden. Es decir, que ya se pierde como tal, pues quién fue pues, el emisor, ya que en este se está trabajando es con el poseedor como tal de esos activos financieros. Listo. Y frente a este caso,
¿qué nos define la norma? Que permite a los tenedores de activos vender los instrumentos, ya que fueron emitidos en el mercado primario. Listo. Y están en su poder o bien para comprar otros activos financieros. Entonces, nuevamente, frente a un caso, vimos un elemento primario, pues en el cual se identifica que los activos financieros se emiten y se ponen directamente al comprador, es decir, hay una relación o un mercado directo. Y este secundario, todo lo relacionado con una compra y venta de una compra y venta como tal de esos activos financieros. ¿Listo? Y pues de ahí se comienza todo este tema de la oferta y la demanda frente a ese activo financiero. ¿Listo? Bueno. Entonces, según la perspectiva geográfica, también es muy importante tener eso muy en cuenta, ya que hay, ya como vamos a ver más adelante, pues existen 10 mercados globales que son los principales. Hay muchos más, pero estos son los principales, los cuales, entonces, pues en este caso, pues se relacionan como tal y hacen parte. Entonces, frente a una perspectiva geográfica, ¿cuáles hacen parte? Pues un mercado nacional, podemos relacionarlo. Entonces, un mercado nacional, entonces podemos hacer el ejemplo como tal, el mercado de valores como tal, que el mercado de valores de Colombia, que como tal hace parte, pues es un mercado de valores, más sin embargo, pues está la moneda, está denominada pues en peso colombiano y pues los que se intervienen pues son nacionales. Entonces, frente a este caso que se tiene, pues las bolsas colombianas, en esta bolsa colombiana, Ecopetrol, Ecopetrol y todas aquellas grandes empresas las cuales tengan la facultad de cotizar en bolsa. ¿Listo? ¿Y qué se tiene? Entonces, unos mercados internacionales. Estos mercados internacionales, bueno, los mercados internacionales, pues ya con los que hemos podido, conceptuar todo lo relacionado, pues, de manera global, en la cual, pues, tienen una ubicación específica, más sin embargo, pues, tienen bajo su control la venta y compra como tal de todos aquellos elementos que sean parte de, pues del mundo frente a esto, frente a unos bienes o frente a unos productos y frente a unos activos financieros que son denominados como tal las acciones. Bueno, Arley, sí señor. Profe, buenas noches y buenas noches, compañeros. Una pregunta, pues entendiendo los movimientos de los mercados financieros, entonces ahí en dónde encaja el trade o el trading, porque ahorita está muy de moda el trading en línea, entonces ahí cómo encajaría, profe. Claro, sí, señor. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Esa es nuestra última. Muy bien, Arley. Esa es la idea, que estemos todos atentos. Vamos para allá, pues hablando un poco y entrando un poquito a ese tema, pues es correspondiente a ese mercado como tal de divisas y pues el trading y lo relacionan y se relaciona como el pionero y pues frente a esa definición del Forex. Entonces ya vamos a hablar un poco de ese tema. Muy bien, Arley, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos también, según el tipo de activo negociado. Entonces, frente a este caso, ¿qué se tiene? Entonces, un mercado tradicional, entonces, en el que se negocian activos financieros como los depósitos a la vista, las acciones y los bonos, es decir, el tradicional, ya que por su historia, pues siempre se ha trabajado, siempre se ha negociado pues estos activos. Entonces, unas acciones, unos bonos, y podemos relacionarlo con todos estos temas del mercado de valores, con muchas películas que han surgido de El Lobo de Wall Street, que es una muy famosa,
y otras más, pues las cuales hacen relación a todos estos temas de mercados de valores y que son temas pues muy interesantes porque, como les decía, pues de esto depende la economía en cierto lugar y pues vemos que así haya problemas como tal en petróleo, a nosotros a miles de kilómetros nos van a afectar y por eso es muy importante revisar esto, ya que pues afecta no solamente los ingresos de la compañía, sino al consumidor final, que somos finalmente nosotros. Ahora, ¿qué se tiene? Entonces tenemos también un mercado alternativo, es decir, en el que se negocian activos financieros alternativos. Entonces, ¿qué se financia? Entonces se financian las deudas. Entonces, en este caso, ¿qué hay? Las carteras, los pagarés, el factoring entendido como la compra como tal de títulos, valores, como una factura, una cuenta de cobro y pues que tenga toda la calidad y que se pueda cobrar. ¿Listo? La propiedad raíz, entonces, pero pues a través de derechos fiduciarios, fondos de capital, proyectos de inversión, infraestructura, es decir, todo lo que no haga parte o lo que no encierre el mercado tradicional va a ser parte de un mercado alternativo dependiendo del tipo de negociación. Ahora, ¿qué se tiene? Entonces, como les decía, y como podemos ver el tema de los mercados de mercancías, los commodities, unos mercados derivados, es decir, que se generan a través, y como vimos, que son aquellos elementos los cuales permiten manejar el riesgo financiero, los forwards, que son para comercializar una fecha futura. Entonces, en este caso, ¿qué se coloca el mercado? Entonces, se pone en el mercado un cultivo de maíz, pero va a durar 10 años hasta que salgan, un producto agrícola en el cual se demore pues en salir. Entonces, acá ya se está vendiendo como tal ese derecho a, pues todo el derecho como tal de ese producto que se genera o que o que se entrega en una fecha futura. ¿Qué se tiene también? Unos mercados de seguros, entonces, que permite la redistribución de riesgos variados, es decir, o definido como un contrato de seguro. ¿Y qué se tiene también? Entonces, ¿y qué podemos ver? También el mercado de divisas, que fue el que nosotros podemos revisar o ver, relacionado con el intercambio de monedas extranjeras o divisas, es decir, toda esta compra de cuánto me vale $1000, cuánto lo puedo vender, cuánto lo puedo comprar y pues para obtener el correspondiente, pues la ganancia y la utilidad. Ahora, ¿qué tenemos también? Entonces, los diferentes tipos de mercados financieros. Entonces, ¿cómo se definen o cómo nosotros podemos identificarlos? Los podemos identificar como los espacios donde vendedores y compradores realizan el intercambio de activos, como las acciones y los bonos. ¿Listo? Entonces, esta es como tal. ¿Cómo podemos también nosotros identificar los tipos de mercados financieros en donde realiza como tal la actividad? Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? ¿Cuántos tipos de mercados financieros hay? Entonces, frente a este caso, tenemos que son espacios. Nuevamente, pueden ser físicos o pueden ser virtuales, en los cuales se presentan que, como tal, una compra y una venta, una oferta y una demanda, y para la negociación de diferentes, pues, para la adquisición como tal o venta de activos financieros. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos nosotros? Se los voy a nombrar y ahorita vamos a trabajar uno a uno. Entonces, y vamos a repasarlos ya que esta es la parte de arriba fue una introducción, ahora vamos a seguir generando. Entonces, nuevamente frente a un funcionamiento del mercado, es decir, directo, intermediario de subasta, un directo en el cual hay el comprador se relaciona con el vendedor a través en los cuales hay un intermediario
en el cual pues tiene que, de acuerdo a su función y a su trabajo, pues va a generar como tal, va a generar como tal que pues su correspondiente comisión y pues la subasta en la cual hay unos proponentes y pues el mejor postor pues entra como tal a ganar ese valor. Y pues otra vez enfocándonos frente a un mercado directo, pues en el cual pues no hay una intermediación de agentes y en este mercado intermediario, pues en el cual hay un mercado o hay participantes, los cuales son intermediadores y un mercado de subasta, como les decía, relacionado con los ponentes y pues aquel que tenga o que dé la mejor opción frente a, pues, a su requerimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Según la intervención de las autoridades, es decir, o cómo se tienen o cómo se identifican. Entonces, frente a un mercado libre, es decir, pues que pueden acordar unos precios frente a entre vendedores y compradores, y hay otro que es un mercado regulado. ¿Se regula mediante qué? Mediante unos temas específicos en los cuales se pueden encontrar el volumen, el precio y la financiación de activos. Entonces, todos estos temas se relacionan y aún más también que muchas veces puede pasar una regulación como tal política frente a pues, frente a ese producto, frente a esa compra y frente a esa venta. ¿Listo? Entonces, ¿qué se tiene? Permítame por acá. Correcto, sí señor. Un mercado regulado también frente a ese tema, frente a una oferta y frente a una demanda, es decir, que no pueden comprar más de tanto punto, que las empresas no pueden ofertar más allá de tal cantidad, entonces pues a esto corresponde. ¿Qué se tiene también? Entonces, que se tienen unos mercados primarios, entonces en intercambio son de nueva emisión, los secundarios, tal como vimos, los cuales ya existentes, hay como tal solo una compra y una venta. El grado de formalización, entonces corresponde a las regulaciones bajo el esquema bursátil, es decir, los que ya se encuentran organizados y pues cumplen una normatividad pues financiera para ese servicio. Ahora, ¿qué se tiene? Y no es que los mercados no organizados no sean ilegales, sino que depende de las transacciones de lo que acuerden otras partes. Es decir, si una compañía hace una compra de cierto producto, pues otras compañías o se está esperando que esa compañía realice esa adquisición. ¿Para qué? Para poder generar como tal o poder entrar a vender ciertos activos financieros pues, de esas partes que se generan o en resultado frente a ese tema. Por eso es extrabursátil, es decir, que no hace parte de la bolsa, más sin embargo, también se entran a negociar con, pues, con todos estos elementos. Ahora, ¿qué se tiene también? Según los activos negociados, es decir, tiene relación con los mercados financieros, entre los cuales se encuentran los monetarios, los capitales, los bursátiles y de bonos, tal como ya los habíamos visto en nuestra introducción. También un mercado monetario identificado estos activos financieros como de corto plazo. ¿Y qué tenemos frente a esta característica para entrar o para definir un poco más? Que pues son negociados y pues tienen una posibilidad pues tienen una elevada liquidez. Nosotros vimos en nuestros estados financieros y en nuestro análisis financiero, pues
que este tema de liquidez pues corresponde realmente a cuánto yo tengo en efectivo de manera inmediata. ¿Para qué? Para poder garantizar el pago de mis obligaciones, para poder garantizar pues mi funcionamiento, y pues a todo este corresponde, es decir, todo ese beneficio económico que yo puedo traerlo inmediatamente. Entonces hacia allá va enfocado ese tema. Ahora, ¿qué tenemos? Unos mercados de capitales. Entonces, en los cuales pues se busca como tal pues un ingreso, una utilidad, una mayor utilidad, pero ¿frente a qué? ¿Cuál es la principal característica de estos mercados de capitales? Que hay un riesgo más elevado. ¿Listo? Y un vencimiento a mediano o largo plazo. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos o cuáles son los ejemplos? Unas acciones. Entonces, vemos que las acciones, dependiendo como tal de las de lo realizado por la compañía, pueden subir o bajar. Entonces, aquellos que invierten en los mercados de capitales, aquellos que invierten ahorita en Tesla, en todas estas empresas que son enfocadas a la tecnología, pues unas veces aumentan su valor debido a ciertas actividades que se realizan como tal en la compañía, aumenta como tal la oferta, aumenta, disminuye, y pues por ende va a generar un valor, y pues ahí es donde ya se entra a ganar o a perder, pero el riesgo es mucho más alto. ¿Listo? Y ¿qué es importante definir? Las bolsas de valores son mercados de capitales. ¿Por qué? Porque ahí es donde se tiene o se trabaja con las acciones. ¿Quién dispone de las acciones? Pues la empresa debe tener un capital, depende también pues, del país, como vimos, de la ubicación geográfica. Entonces, de eso va a depender no solamente, no va a depender no solamente lo correspondiente a, pues a la formalización, sino a la puesta en marcha, y pues en una empresa que sea a su puesta en marcha y a dónde quiere poner como tal esas acciones. Entonces, si esas acciones las quiere poner como tal en el mercado de valores de Nueva York, o las quiere poner en las acciones en bolsa aquí como tal de Colombia para que se muevan desde acá. Entonces, esto va a influir pues en el valor, pues, y en ese valor financiero como tal de la compañía. Que también tenemos identificado. Entonces, tenemos identificado lo relacionado con bueno, también que existe dentro de este mercado de capitales una renta fija, es decir, una remuneración o que se busca entrar con unas acciones, los cuales permitan de alguna manera que le generen dividendos, y pues dependiendo de esa ganancia, pues se genere ese dividendo, y pues no tiene todas esas características de riesgo relacionadas con las acciones en las cuales compra y vende. Son acciones de menor riesgo, en las cuales pues permite como tal obtener una remuneración mucho más baja, porque a mayor riesgo, mayor inversión en la mayoría de casos. Y pues en este caso en donde no hay o en donde hay una inversión de menor riesgo, pues también una rentabilidad menor frente pues a lo que se obtiene o frente a lo invertido. ¿Listo? ¿Por qué se obtiene una remuneración aún menor? Porque se está ganando mucho menos. Entonces pues los dividendos también van a tener o están influidos por este tema. Bueno, frente a este caso también de mercado de acciones, también se determina, pues, como todos, por la oferta y la demanda, y frente a lo largo de la vida del activo. Entonces, a esto se suma lo relacionado con la inversión en menor costo. Entonces, una inversión en menor costo a largo plazo, pues va a determinar, pues, un valor como tal de
de ingresos. ¿Listo? Y cuando se habla de la bolsa, generalmente se hace referencia al mercado de renta variable. Ahora, entonces, entramos como tal a la pregunta de Darley. Frente a este mercado de divisas también se conoce como Forex. Entonces, en este caso, ¿qué se tiene? Pues este ejercicio de compra y venta de divisas, es decir, de cada moneda, cuánto se puede generar, cuánto se compra, cómo se vende, cuáles su correspondientes también movimientos dentro de la bolsa, y pues eso es en lo cual pues compro o vendo, y pues de eso depende. Eso está muy de moda últimamente. ¿Yo qué les puedo decir pues a ustedes? Hay que saber muy bien, hay que conocer muy bien en los que quieran conocer, pues entrar a este mundo, pues hay que, pues como todo, si nosotros no sabemos, si nos vamos a meter, pues lo importante y lo primero es poder nosotros generar conceptos importantes. Entonces, pues generar conceptos, pero aún así, pues siempre se necesita de estos conceptos, siempre hay temas como el broker, que es una persona que hace las operaciones con nuestro dinero, pues él gana su utilidad, nosotros ganamos uno, entonces eso está como muy de moda. Forex fue una de las primeras compañías las cuales realizaron, y pues en este caso y los que hemos podido entrar a Forex, vemos que no solo trabaja con el mercado de divisas, sino que pues también hace parte como tal y pone como tal a disposición unas compras como tal de qué, de lo relacionado con materias primas, insumos. Entonces eso también corresponde y es fuerte, y también pues es fuerte frente a lo relacionado con esta manera pues de trabajar. Hay muchísimas plataformas, pues una plataforma pues es solo el medio, es el medio, más sin embargo, pues todas tienen o cumplen su función. ¿Listo? Yo como les digo, hay que pues estudiarlo y trabajarlos muy bien, esos conceptos. Hay muchísimo concepto de esto, y pues la idea es siempre pues ganar. Ganar. Realmente solo los conozco y he visto compañeros que sí lo hacen. Pero sí, pues perdían más de lo que ganaban, pero pues bueno, entonces pues los que estén seducidos por entrar, como les digo, no es malo, pero sí es importante pues hacerlo muy responsable y siempre con la debida pues información, ya que es nuestro dinero y nuestro trabajo. ¿Listo? Esa es como tal una recomendación frente a ese mercado de divisas y frente a ese mercado de Forex que se tiene o que se dispone de manera, o que se tiene tan disponible, tan a la mano. Es solo crear una cuenta, poner unos, creo que son $10, y a partir de ahí empezar pues, a ganarlos o a perderlos. Entonces, esto pues no pues, ¿qué les dijera? Pues corresponde pues, a cada una del que quiera entrar. Entonces, pues, y como vemos, uno pues de los grandes beneficios o de las grandes propiedades que se tienen en este mercado de valores es que es libre, es decir, cada uno entra con el valor que puede y cada uno entra pues con el valor el cual pues con el cual puede y con el cual puede garantizar como tal su operación. ¿Listo? Entonces, frente a este mercado de divisas también es muy importante indicar que se realiza de forma directa, es decir, yo compro como tal la divisa y la vendo a tal valor, entonces no hay como tal una intermediación.
Más sin embargo, sí ellos son de alguna manera los intermediarios, pero más por el préstamo como tal de la plataforma. Más sin embargo, pues se tiene en cuenta todo lo relacionado con pues con este tema y con las transacciones que se hagan. ¿Listo? Y que es muy importante, como les decía, es un mercado descentralizado, se realiza directamente entre los agentes compradores y vendedores y en los cuales que se identifican los particulares, las empresas y los bancos centrales. ¿Listo? Ese como tal corresponde pues al mercado de Forex y entendido como tal en ese mercado de divisas. Listo, ahora que tenemos un mercado de derivados financieros. Entonces se llevan a cabo a través de productos financieros y se derivan como tal de otro producto, es decir, de la operación o nuestro elemento principal en la venta, pues va a generar como tal también lo relacionado con un derivado o con un valor que se encuentra adherido a qué? Adherido a unas materias primas, a un producto o unos índices bursátiles o en sí también al mercado de divisas. Bueno, 8 de la tarde, a partir de este momento vamos a entrar a una ronda de preguntas. Entonces, a partir de ese momento cerramos la primera sesión de la grabación, primera sesión totalmente conceptual, en la cual nosotros pudimos trabajar conceptos que muchos no sabíamos, que sabíamos y que reforzábamos frente a este mercado de valores y que es un mundo totalmente diferente, pero pues que está relacionado, tiene una incidencia directa con los productos, con la venta de servicios, con la compra de servicios, de productos y pues que finalmente recaen esos movimientos económicos como tal en el consumidor final, es decir, en nosotros, y pues tiene como tal también unas implicaciones en los estados financieros, que es para allá, pues a donde nosotros siempre vamos, y pues todos estos resultados financieros vistos, como también unas consecuencias generadas no solo como tal de la compañía, sino de aquellos efectos exteriores que también o se relacionan con lo que nosotros vimos en la clase pasada relacionado con este tema de análisis DOFA y todas estas causas externas o todos estos beneficios también, entonces consecuencias y pues todos estos beneficios también externos. Bueno, dudas, inquietudes. ¿Qué podemos decir por el momento? Que existen 60 bolsas principales en el mundo y de qué corresponden o en qué varían, dependiendo de su tamaño, el volumen, la capitalización bursátil, y vamos a repasar las bolsas más importantes del mundo por su capitalización, es decir, por todo este tema de activos, compras y ventas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Y en principio vamos nuevamente a repasar. Vimos primero unos mercados financieros, que es un mercado como tal global que hace parte. Y ahora, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Vamos a repasar todos estos temas relacionados con qué? Con qué es una bolsa de valores. Entonces, una bolsa de valores se relaciona o está indicada frente a una compra y venta de acciones, bonos y valores. ¿Y de qué sirven? O para allá vamos como la característica. Entonces, para medir la economía, bueno, acá dice la economía nacional, pero en sí es una economía tanto nacional y tanto una economía mundial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en esta se hacen las transacciones relacionadas con los valores y con todos los beneficios tanto de las empresas, pues el tema pues el tema de la economía,
los valores representativos. En este están también las divisas, también unos beneficios y unos beneficios económicos como tal de las empresas, las multinacionales y aún más de las materias primas. ¿Y estas para qué? Para la producción como tal, materias primas, metales, y pues esto que para la producción o para su comercialización dentro del mismo mercado. Entonces, esta es lo que vamos a repasar relacionado con la bolsa de valores. ¿Listo? Es decir, y también aquí podemos indicar que a medida que aumentan, que hay crecimiento financiero, se va a comparar también con unas tasas de empleo. ¿Por qué? Porque a medida que se solicita, a medida que se genere como tal mayor ingreso a la compañía, va a generar mayor adquisición como tal de herramientas a trabajar, va a trabajar más y va a necesitar mano de obra. Entonces, por eso, y ahí es donde va a corresponder todo lo relacionado con las tasas pues, de empleo. ¿Listo? Frente a este caso, ¿qué se tiene? En la antigüedad, las primeras bolsas, pues, y como vimos también de alguna manera en las películas, en un lugar donde estaban todas las personas, solicitaban, compraban, vendían por teléfono, también presencial, había una persona que estaba como siempre pendiente como de poder comprar, pero pues esto ha cambiado y que ha generado esta nueva pues tecnología desde hace mucho tiempo, pues el poder participar como tal a través de plataformas, participar en las compras como tales de estos bonos o acciones o beneficios. ¿Listo? Ese como tal son las principales características frente a lo que se relaciona a, pues unos mercados financieros. Si no hay crecimiento como tal en los mercados, hay una poca oferta, hay una poca demanda, las empresas se restringen un poco en su producción, tampoco hay consumo, no hay empleo, de ese empleo no va a poder, no va a haber como tal dinero para una adquisición de productos y servicios y se va a recontraer la economía. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante enfocarnos un poco en estos mercados financieros y más en estos mercados de valores. ¿Listo? Eso como tal es algo importante que identificar. Aún así, también, y a pesar del tiempo, siguen algunas compañías históricas en este tema de la bolsa, pues siendo de manera presencial y que cuentan con una capitalización en el mercado de billones de dólares. Entonces, imagínense todo lo que puede mover, todo lo que se puede generar, pues su importancia en el mundo. Entonces, vamos a revisar aquí algunas. Aquí estaríamos las 10 más importantes según la capitalización bursátil y vamos aquí a revisar algunos de los nombres. Entonces, la Bolsa de Nueva York, la Nasdaq, que es de la National Association of Security Dealers, Automatic Questions, también que se encuentra en Estados Unidos, la Bolsa de Tokio, la Bolsa de Shanghái, la Bolsa de Hong Kong. Entonces, estamos aquí viendo, bueno, la Bolsa de Londres, la Euronext también de Londres, una bolsa Schengen, una bolsa de Toronto, la bolsa de Frankfurt. Entonces, esto se une también a nuestro análisis porque el país asiático quiere obtener como tal un dominio, como tal una supremacía y ser el número uno y quien rija las políticas económicas del mundo, pues debido a estas tres bolsas. En el descanso estuve buscando como tal esa serie de Netflix, igual yo si algo se los comparto por el campus o lo dejo como una noticia o un enlace de interés. Es un buen documental. Y bueno, abriendo un poco, abro paréntesis, pues este documental relaciona como las acciones empresariales de las grandes empresas para obtener el dinero y pues cómo siguen libres debido como tal a ese capital y a ese músculo financiero. Entonces,
Es muy buen documental, se los voy a ver, son unos mini capítulos y son muy interesantes para ver. Vemos, bueno, en Asia, y uno más representativo que uno de los bancos más importantes y haciendo los seguimientos será quien tenía o hacía los lavados de activos del producto del narcotráfico y era quienes lavaban ese dinero. Todos esos temas son muy interesantes. El tema también de Estados Unidos, de cómo se vendían productos fraudulentos, cómo se utilizaban el tema también de la medicina, hablando un poco también de frente a la vacuna. Son temas muy interesantes. Y bueno, con esto cierro un poco el paréntesis. Y bueno, frente a este caso, entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos entonces lo relacionado con las bolsas más grandes y vemos cómo se encuentran repartidas. Entonces, en este momento, en la parte de Asia, hay 4 y pues estas 4 quieren dominar todo lo correspondiente a lo que es Europa y pues Estados Unidos frente a pues frente a lo que sea. ¿Listo? Ese, muy bien, Leonel, dinero sucio. No, no es dinero sucio, es otro. No, no es dinero sucio. Sí, creo que es Dirty Money. Sí, creo que sí. Creo que sí. Muy, muy. De Laundromat. Si De algún Laundromat. momento miramos El lavadero. Y es ese. Sino que ahorita YouTube tiene unas fallas mundiales, entonces igual creo que no tenemos YouTube. Pero bueno, igual ahorita revisamos ese tema. Bueno, ahora vamos a entrar. Ya podemos identificar, entramos de lo mayor a lo menor. Y vamos a revisar ahora algunas características de las regulaciones o quién regula estos mercados financieros en algunos puntos o en algunos lugares. Bueno, hablando de Estados Unidos, se regulan a través de 2 mecanismos, la Security and Exchange Commission y la Commodity Futures Trading Commission. ¿Y cuáles son las características que se tienen? Garantizar que los inversores y los comerciantes dispongan de información adecuada. Es decir, bueno, es decir, que esa misma información que tienen como tal esas bolsas de trading, a quienes trabajan con acciones, pues que no tengan implicaciones y pues que no se beneficien, y pues aquellos inversores, pues que tengan la información adecuada y pues todo corresponda como tal a evitar el fraude. Se ve mucho el tema de soy un gran accionista y voy a poner como tal a la venta bueno, digamos en este caso la medicina, entonces yo le cuento a esa persona, yo entro como tal a alguien que me opere, que me invierta en ese producto, al otro día aumenta como tal un valor considerable, saca las ganancias, pero eso pues está muy mal visto, pues ya que pues afecta como tal todo lo relacionado con los temas pues de ética empresarial y pues todo lo relacionado. Pero, más sin embargo, ¿qué sucede? No hay una autoridad total, ya que recae como tal y aquella empresa la cual brinda sus servicios como tal de compra y venta de acciones, pues se deben regular bajo se deben autorregular y aún más allá entrar y suponer el buen manejo, más sin embargo, pues bajo estas 2 regulaciones y pues ya en el caso de que entren como tal a generar pues o que hagan acciones ilícitas, pues ya entrará pues la fiscalía y toda la normatividad, toda la parte legal allá por malas prácticas empresariales. Y también es muy importante, las 10 que nosotros que revisamos, pues están reguladas y se aseguran las operaciones con las bolsas de valores y las reglas de otras organizaciones. Y pues también monitorean las operaciones con el fin de buscar patrones que pueden apuntar a una manipulación en el mercado.
Este también es muy importante y hacia allá va esas organizaciones que regulan estas empresas. ¿Por qué? Porque no estas 10 empresas, estas 10 bolsas, pueden ser que se unan las 3 asiáticas, que puedan comprar un producto en su totalidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber poca demanda, puede generar todo este tema de generar más oferta, que no haya demanda, encarecer un producto, y pues esto se ve también como una mala práctica. ¿Debido a qué? Debido a una manipulación del mercado. Entonces todo esto también hace parte como tal pues de todo este tema de las bolsas. Abriendo nuevamente un paréntesis, hay una serie también, me gusta ver mucho como el tema de documentales en Netflix. Hay una serie que es de este tema de la bolsa, que se llama Billonarios. Es muy interesante también. Nos muestra cositas. Yo no tengo mucho tiempo, cuando tenía tiempo lo veía, entonces, porque esa serie es como muy vieja. Pero igual también son temas interesantes para ver, y vemos cómo la economía global está manejada también por hilos, y todos estos temas empresariales, todos estos temas políticos, pues corresponden y tienen, pues, todo se debe por algo. Entonces, esto, pues, afianza más todas estas teorías, y pues en todo este desarrollo profesional, no solo como tal de aprender unos conceptos, sino aprender ese sentido crítico, que es el que realmente necesitamos para cambiar este país desde la academia, desde nuestro actual. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Entonces, una regulación de los mercados de acciones y bonos corporativos. Entonces, ¿cómo se regulan estos bonos corporativos y estas acciones? Se regulan a través, nuevamente, de entidades reguladoras y de emisores pequeños. ¿Listo? ¿Y qué nos define? Que hay un montón de compañías que definen acciones, es decir, a aquellas empresas que tengan un músculo financiero y que deseen inscribirse o poner sus acciones a la venta, pues van a entrar y ser parte, o van a ser reguladas por todo este tema de esta bolsa de Estados Unidos. Ahora, frente a este caso, que se tiene una autoridad reguladora de industria financiera, y en este caso, ¿qué hace esta firma? Representa y regula las firmas de corretaje de acciones y sus empleados. Entonces, estamos viendo pues estos números. ¿Y qué también hace? Verifica los antecedentes de las licencias, el comercio y los valores de las empresas. ¿Listo? Entonces, es una parte y es un ente regulador, porque como todo, debe ser parte debe regularse, pero aún más que entrar a regularse, debe entrar como tal a medir o generar un control, ya que estas bolsas, al dominar, o cada acción que se realice, pues va a tener un efecto en las finanzas como tal de la compañía. Pues obviamente se van a generar, para tener unas implicaciones y unas consecuencias. Entonces, unos países van a enriquecerse, otros van a empobrecerse, y pues estas autoridades reguladoras y la finalidad es dejar que pues la oferta y la demanda fluya de acuerdo a las situaciones que se presenten en el mercado, sin alterar como tal esos resultados, y sin que haya algo más, que es como lo que busca. Frente a unos bonos del Tesoro en Estados Unidos, ¿quién los maneja? Pues el gobierno de Estados Unidos, y pues está manejada por una oficina de la deuda pública de la oficina del Departamento del Tesoro. ¿Quién regula los mercados derivados? Que vimos que son aquellos los cuales se generan de los mercados generales. Entonces, se tiene también las organizaciones, pues unas organizaciones, como les dice, no muy reconocidas, pero que igual tienen la finalidad de regular y pues indicar que todos estos derivados cumplen con una verdadera
con una verdadera, que no sean tergiversados y pues que cumplan su misión, es también ser parte de la economía y ser parte como tal de las acciones que se entregan en total. ¿Listo? Bueno, entonces frente a los mercados de derivados tienen sus propios órganos. Bueno, este ya lo vimos. ¿Y este qué es o quién lo maneja? Lo maneja la Comisión para el Comercio de Futuros de Mercancías y como tal es una agencia gubernamental y garantiza que los mercados, bueno, acá dice que sean líquidos, pero que sean de manera, que sean transparentes en su compra y tanto en su venta y pues realmente que sean productos que hagan parte como tal de una economía global. También la Asociación Nacional de Futuros, que regula y pues tiene unos 55.000 empleados que trabajan en las diferentes bolsas de futuros. Todo esto con qué y por qué hay tanto recurso gubernamental para estos temas, porque como les digo, una mala práctica pues puede llevar como tal a, pues a una caída global o una caída empresarial y pues ellos lo que buscan es eso, mantener ese equilibrio financiero. ¿Quién regula las divisas? Entonces, frente a este caso que hay, no hay papeleos o no hay como tal una regulación, más sin embargo, que es muy importante y que he visto, que he percibido el Forex cuando nosotros nos vamos a registrar, a nosotros si nos vamos a registrar con 400.000 pesos, pues siempre nos van a preguntar de dónde es el origen de los recursos, porque esta divisa, al no tener un control mayor que el que entrega como tal la plataforma tecnológica, ¿qué va a generar? Un poder o va a generar un mecanismo de lavado de activos. Entonces esa no es como esa nunca será la intención. ¿Y qué Forex qué pregunta? Forex revisa la pregunta que de dónde es su recurso y pues que estarán de acuerdo o garantizado con las leyes de su país y que Forex también no se hace responsable como tal de esos ingresos. Entonces ahí es donde pues está enfocada esa regulación, pero más sin embargo no hay una entidad. ¿Debido a qué? Porque vemos que cada vez que nosotros entramos a YouTube, sale alguna propaganda de ese tema. También cuando entramos a redes sociales, en revistas, en periódicos, también en temas, o cuando entramos en las mismas noticias, pues también nos aparecen noticias, nos aparece publicidad. Entonces, pues vemos que tienen pues su publicidad y pues cualquier persona puede inscribirse tal como decía acá, porque se puede realizar desde cualquier lugar. ¿Listo? ¿Qué dice? Pues que la supervisión no es necesaria y pues realmente aún o se debe aún trabajar en ese tema. ¿Listo? Ya que, bueno, esto permitió que algunas empresas tergiversaran el comercio de divisas a los operadores diurnos. Bueno, entonces hay unos movimientos, la bolsa, los días domingos, la única bolsa es la bolsa asiática y a partir del lunes comienza la bolsa como tal de valores y trabajan hasta el viernes y pues esa es como tal la economía global y pues a partir de ahí pues también se generan todos los valores, todo el tema de los valores del dólar y todo aquello relacionado con esas consecuencias de la oferta y la demanda en ese mercado de valores. Bueno, frente a el tema de los bancos y la vigilancia, dice, son responsables de la mayor parte del comercio de divisas y frente a este caso, ¿qué dice? Pues que están regulados y pues que deben tener una reserva federal y del Departamento del Tesoro, ¿cierto? Y pues que prestan atención a este mercado de divisas. ¿Por qué? Y tal como les comentaba, buscan como tal evitar el tema del lavado del dinero y la evidencia de manipulación.
Entonces, hacia allá, pues se apunta. ¿Debido a qué? Ya que todo este mercado de divisas, pues también hace parte de la economía global y tiene una afectación relacionada con todo este tema, pues con todo este tema global y esas consecuencias que se generan. Ahora, vamos a entrar un poco frente a cómo funciona la bolsa de valores de Colombia. ¿Desde cuándo fue creada? Desde el año 2001 y y cómo está organizado a través de una estructura de bolsa, es decir, cumple los mismos requisitos, vender, comprar, generar ese mecanismo para que las compañías pues lo puedan utilizar. Y bueno, esto lo tomé de Colombia y dice, entre sus valores está la integridad, excelencia y sinergia. Eso lo dejé acá, solo por conocimiento. Bueno, entonces, la bolsa, que es muy importante también indicar que la bolsa de valores de Colombia es una entidad privada y en la cual los accionistas son las sociedades comisionistas de bolsa y en este caso existen 4 mercados principales de operación en la bolsa de valores. Entonces, en este caso, que tenemos y nuestro mercado de valores que trabaja o con qué trabaja. Entonces, ¿con qué se trabaja? Entonces, con un mercado de renta fija. Entonces, en este caso, ¿qué se tiene? Hay un negocio o se compran o se venden bonos del gobierno y bonos de empresas privadas, ¿listo? Privadas o semipúblicas, en el caso, o empresas mixtas, mejor. ¿Qué tenemos también? Un mercado de renta variable. Entonces, en este caso, es donde se negocian las acciones de compañías inscritas al mercado de valores. Y un mercado de divisas. Entonces, nuevamente, donde se negocia el intercambio de la moneda colombiana y única y exclusivamente frente a un dólar americano. Y también de cuando hay el tema de unas acciones o todo este tema, pues también se van a presentar unos mercados de unos derivados. Y aquí en los cuales, ¿o qué se negocia? Se negocian los futuros de tasa de cambio, futuros de tasa de interés, entre otros. ¿Listo? Estos futuros, ¿a qué se relaciona? Tal como les decía, entonces se negocia como tal la tasa de interés o la tasa de compra o la tasa efectiva pues frente a las adquisiciones o obligaciones o tema también de factoring. Entonces también entra a trabajar y hace parte como tal del mercado de valores de Colombia. Permítanme por acá. Bueno, ¿cuál es la principal misión de la bolsa de valores? Entonces, pues generar un progreso en los mercados nacionales y pues proporcionando soluciones para los inversores, es decir, ser ese canal de comunicación entre los esa no me la he visto. Bueno, ahorita miramos también ese tema. Bueno, entonces, ¿qué tenemos también? Entonces, es muy importante o cómo indicamos o cómo podemos nosotros saber cómo funciona. Entonces, tal como lo hemos venido trabajando, entonces, la forma más sencilla en la cual se identifica una bolsa de comercio es en la cual se compran y se venden productos, ¿listo? Y frente a esos productos, frente a este caso, se tienen identificados. Permítame un momento. Aló. Señor. Listo. Ya se lo envío. Vale. Listo. Ya regálame entonces unos momenticos y ya, entonces ya subo. Pero ya les envío el número mientras tanto.
Bueno, entonces permítanme un momento, permítanme un momento. Bueno, preciosos estudiantes, permítanme unos momenticos que solucione acá un tema y ya. Bueno, mientras tanto, ¿qué les puedo, mientras hago aquí una llamada, qué les puedo comentar? Entonces, les puedo comentar todo lo relacionado pues con la bolsa, entonces frente a una compra y frente a un tema relacionado con, pues con esa venta de, frente a esa venta de qué, frente a esa compra o venta como tal de acciones y valores financieros y valores financieros. ¿Listo? Entonces, frente a este caso y como en todos va a existir, entonces se va a presentar como tal lo relacionado con qué? Con los proveedores, los intermediarios y los clientes. Entonces, acá y a esto corresponde lo relacionado a cómo funciona la bolsa de comercio. Bueno, entonces, y frente a este caso, entonces, ¿cuál es el paralelo? Entonces, frente a este tema, entonces, los proveedores son los fabricantes de los distintos productos. Entonces, igual, los proveedores siempre pues van a tener o son quienes proveen ese insumo. El intermediario finalmente es quien hace esa conexión entre un proveedor y entre el cliente, y el cliente finalmente es el consumidor final. ¿Listo? Ahora ¿qué tenemos? Entonces, frente a este caso, tenemos relacionado frente a este caso, el mercado de valores, igual, lo mismo. Entonces, el gobierno, y este es un instrumento como tal, una herramienta del gobierno para... ¿Qué tenemos? Entonces, vimos que hay unos proveedores, hay un intermediario y hay unos clientes. Y frente a este caso, entonces, ¿quién sería nuestro proveedor? Serían, pues, como tal, el gobierno. ¿Listo? También, bueno, como tal, el gobierno, la cual, pues, emite títulos o emite bonos. Frente a este caso y frente a este ejemplo, ¿qué tenemos? Nuestros proveedores, nuestros intermediarios serían los comisionistas de bolsa, y los clientes son los inversionistas. ¿Listo? Entonces, esto hace como tal y hace parte en conjunto global todo lo relacionado con las acciones y los bonos. ¿Listo? Ahora, también, ¿qué tenemos o cuáles son las características? Como todo lo que hemos visto, tiene unas características muy singulares. Entonces, frente a este caso, ¿qué funciones tiene? Tiene la función de canalizar el ahorro, es decir, bueno, mejora el desarrollo económico en el cual se incentiva el valor y el precio público de las empresas, es decir, aquellas empresas las cuales empiecen o tengan o se coticen en bolsa, pues van a mejorar su capacidad financiera, su apalancamiento, y pues a eso corresponde entonces pues todo este tema y toda esta canalización pues del ahorro y de ese crecimiento. ¿Listo? Y pues también obtiene una financiación por otros métodos que no son bancarios, diversificando su financiación, y pues no se vuelven dependientes de un solo proveedor, es decir, una diversificación como tal del mercado. Bueno, ¿qué tenemos también? Bueno, tenemos aquí, vamos acá para separarlos para que nos quede aún mejor. Y frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Da notoriedad e imagen de marca a la empresa, pues una empresa que cotiza en la bolsa tiene un músculo financiero pues representativo. También es el enlace, tal como visto como un intermediario,
como el contacto de empresas con ahorradores, demanda, pues quienes demandan o quienes hacen parte de la oferta y quienes hacen parte de la demanda, quien proporciona liquidez a los inversores y títulos. También, pues, proporciona una seguridad en las transacciones frente a una compra y una venta. También una disminución de los costos financieros para las empresas inversionistas. ¿Listo? Entonces, ¿qué productos se pueden negociar en la bolsa? Perdón, en la bolsa de comercio de Bogotá. Entonces, ¿qué tenemos? Las acciones de empresas, es decir, los derechos de suscripción de las acciones, en las cuales después están divididas y representadas en el capital de la empresa. Entonces, también, y lo podemos poner el paralelo frente a lo relacionado con el tema pues de nuestro capital social. La capital, si la empresa pone aparte de sus acciones, pues también va a mejorar su capital y va pues a crecer un poco más y va a estar en el mercado, que es algo pues importante. Bueno, los ETF, los cuales son o cuáles son las características, que son fondos cotizados y que es un híbrido entre una inversión, entre un fondo de inversión y unas acciones. Entonces, este es un híbrido, es decir, que tiene parte de inversión y tiene parte de acción en el desarrollo como tal de esas compañías. Bueno, ¿y qué tenemos nosotros? Tenemos también el último, tenemos en los últimos dos, relacionados con los fondos de inversión, con los fondos de inversión. ¿Listo? Bueno, entonces frente a eso, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, los fondos de inversión, instrumentos, bueno, permítame. Bueno, entonces frente a este caso, entonces los fondos de inversión, entonces es un instrumento de renta variable, patrimonios integrados y que también que tenemos unos fondos futuros, es decir, los contratos futuros sobre diferentes, es decir, como yo les que decía, una venta o un contrato como tal de una producción de hace mucho tiempo, entonces pues también corresponde y unas obligaciones de corto y mediano plazo de empresas e instituciones. Entonces, a esto corresponde y a esto va enfocado. ¿Listo? Bueno, hasta aquí finaliza como tal lo relacionado con todos estos temas.